Señor, te bendecimos en esta mañana, agradecidos, Señor, por lo que hemos escuchado hasta ahora, porque también es parte de tu palabra, Señor, y también enriquece nuestro espíritu y es alimento para cada uno de nosotros. Pero queremos más, Señor, queremos seguir escuchándote, Padre, en lo que vos has preparado, Señor, en la vida de Guille. Quiero rogarte que lo bendigas en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, a través de él, Señor, nos ministre y nos dé la palabra que vos tenés para cada uno, Señor, preparada. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me parece que los chicos, impresionante. Bueno, buenos días, hermanos. Para todos aquellos que no saludé, la verdad que los testimonios, impresionante. Y acá Tommy, me parece que ya dentro de poco tiempo lo vamos a tener acá al frente. Muy bien, Samu, Valen, bueno, y otros que quedaron sin poder pasar, pero la verdad que es hermoso ver cómo el Señor obra, ¿no?, en las vidas de cada uno, ¿no? Y estos testimonios nos ayudan, ¿no?, a seguir adelante. Es bueno contar los testimonios y el recordar, ¿no?, de dónde Dios nos ha sacado y por qué nos ha puesto en este camino, ¿no? Yo en esta mañana tengo una palabra que toda la semana la estuve meditando y tiene que ver con lo que Gustavo nos compartió el domingo allá en Gleu. Tengo entendido que más o menos algo parecido había compartido el domingo anterior acá en Banfield. Y tiene que ver con el ser llamados o ser escogidos, ¿no? Y porque llamados somos todos llamados, ¿no? Y el Señor se muestra en nuestras vidas, pero lo que quiero hacer énfasis es en el seguir ese llamado, ¿no? Y obedecer lo que el Señor tiene preparado. Muy bueno lo que dijeron los chicos sobre el propósito y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene planificado y tiene el propósito para cada uno de los que están en este lugar, en este momento, para cada uno de los que están viendo por YouTube, en cualquier momento que lo vean, ¿no? Dios para cada uno tiene preparado. El tema es que ese propósito se va a cumplir en nuestras vidas si nosotros estamos dispuestos a obedecerle a Él. Ahí viene la condición. El estar dispuestos a obedecer y a seguir los pasos del Señor, ¿no? Y muy bueno lo que dijo Tommy con el tema de las redes sociales. A veces, y me hago cargo yo también, nos contaminamos con comentarios, con cosas que después tenemos que arrepentirnos y pedir perdón, ¿no? Y el Señor nos perdona, pero como el enemigo muchas veces nos quiere tener distraídos, ¿no? Como el enemigo, muy bueno lo que decía Valen también, nos quiere recordar nuestra vieja vida, ¿no? Y nos dice, no, pero vos, ¿qué vas a cambiar? Vos, pero si yo te conozco, te dice el enemigo, ¿no? Y sin embargo, el Señor con esa agua, con ese río de agua viva, vino sobre nuestras vidas y nos cambió, nos limpió. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, ¿no? Que tengamos una iglesia que esté sin manchas, ¿no? Que muchas veces, Gustavo nos decía, ¿no?, que tenemos esos pecados que son crónicos en nuestras vidas, ¿no?, que volvemos y caemos y volvemos y caemos. Y el Señor nos quiere, como decía Samu, ataduras que a veces tenemos desde años, de cuando éramos chicos, ¿no? Y el Señor nos quiere hacer libres de todas esas cosas, para que le podamos servir limpios, de corazón a Él, y para que nos podamos despojar de toda carga. La verdad, chicos, ya me predicaron ustedes, me spoilearon el mensaje, pero el Señor quiere eso en nosotros, ¿no? Que podamos servirle con un corazón limpio, que podamos tener ese compromiso con Él, esa obediencia. Y el mensaje de hoy tiene que ver con que nosotros somos oidores de la palabra, pero el Señor nos llama a ser hacedores de su palabra.
El primer pasaje que les quiero compartir, si quieren abrir sus Biblias, está en Santiago 1, del 22 al 25. Y en un momento Gustavo nos compartía el domingo pasado, y esto es importante, que la palabra, si yo la escucho, pero no la obedezco o no la quiero seguir, no transforma nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que ser transformadas, tiene que haber un cambio desde que conocemos al Señor y mientras vamos avanzando en ese camino. Por eso, si hoy me permiten, yo les quiero contar el testimonio de cómo el Señor se acercó a nuestras vidas y cómo ese testimonio a nosotros nos sirve cuando estemos en momentos de dificultad, cuando seamos tentados por el enemigo. Nos recuerda de dónde nos sacó el Señor, dónde estábamos, ¿no? Estábamos en Egipto, como el pueblo de Dios, y Dios nos sacó de Egipto. La semana pasada yo andaba medio así bajoneado y un hermano me pidió que no lo nombre. Me llama por la noche y me dice, Guille, ¿vos estás bien? Y la verdad que ando ahí, casi te nombro. Y me dice, no hay que volver a Egipto, hay que caminar para adelante. Y qué importante es, ¿no? Porque el Señor también pone el cuerpo de Cristo, que son nuestros hermanos, que nos apoyan, que nos dicen cosas, a veces en momentos de dificultad, en momentos de desánimo. Y para eso también estamos la hermandad, ¿no? Esos mensajitos, Guille, te queremos, o el Señor está con vos, o el Señor te ama, como le habían escrito en el cuaderno, Jesús te ama. Eso es el Señor hablando por medio de nuestros hermanos, usando. A veces el Señor nos usa de manera que ni nos imaginamos, y sin embargo, eso llega a los corazones, ¿no es cierto? Bueno, paso a leerles. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es ser hacedor? Es cumplir todo lo que Cristo nos pide y estar en su camino. Y ser hacedor de la palabra de Dios tiene que ver con ser un discípulo de Dios. Un discípulo es aquel que está dispuesto a aprender lo que le digan y obedecer lo que le dicen. Yo me acuerdo, siempre lo nombro a nuestro hermano Jorge Mitián, que él dice, yo leo y creo, yo estoy leyendo la palabra y creo lo que la palabra dice. A mí muchas veces me pasaba que leía y digo, no, pero esto no puede ser tan así. A veces nuestros propios pensamientos nos van diciendo, no, pero no es tan así, eso. Y ahí no, el Señor quiere que lo que leemos, las promesas que tiene para nosotros, las tenemos que creer, porque está en su palabra, y su palabra es viva y eficaz. Yo les quiero contar, muchos de acá lo conocen, el testimonio de cómo el Señor se nos acercó a nosotros, pero porque lo considero importante, porque Dios se ha revelado de una manera en nuestras vidas, de una manera tan sobrenatural, que no podemos negar su existencia. Yo me acuerdo, yo tenía 9 años, ahora se cumplen 40 años desde que conocemos al Señor. Y me acuerdo que tenía 9 años, ya más o menos razonaba, veía lo que pasaba. Y en un momento en nuestras vidas era toda oscuridad. En la casa había tristeza. Las ventanas era día de sol, las ventanas estaban cerradas, se percibía algo en el aire que era feo, que era triste, no había ganas de vivir. Y mi madre Betty, estaba todo el día en la cama, no podía salir de la cama, hermanos, y no había forma. Y Oscar hacía todo lo posible para que Betty esté bien, y nada la ponía bien.
se hacían análisis de salud, obviamente, debe ser anemia. ¿Y saben qué era lo gracioso, hermanos? Que esperábamos que los análisis salieran mal. Nadie en la vida quiere que un análisis le dé mal. Bueno, nosotros esperábamos que los análisis le den mal para poder saber físicamente qué era lo que tenía. Venían los resultados de esos exámenes y su mujer está sana, no tiene nada. Pero doctor, podemos repetir, y se repetían los exámenes médicos y estaba sana. Bueno, hay que probar por otro lado, lo psicológico, psicólogo, psiquiatra, clonazepam, ya se imaginan, nada, seguía lo mismo. Ya probamos por lo físico, probamos por lo psicológico, vamos por el lado espiritual. Y Dios permite que nos revolquemos bien en el barro, porque así es más grande, ¿no? Nos demuestra su grandeza, y Él permite que primero no vinimos acá, primero vamos a lo espiritual, lo que a Dios no le gusta, el curandero, la parapsicóloga, todo lo que es por fuera de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron estos muchachos? Se cansaron de sacarnos plata. Y ya no había más plata casi. Y la condición seguía igual. Desesperación absoluta, ¿no? Se pueden imaginar este cuadro, ¿no? Tristeza, no había manera, no íbamos a la escuela con mi hermano. Yo me acuerdo que no. Llamaban de la escuela, che, ¿por qué no vienen? Y mirá, papá que lo llamaban del trabajo, ¿no? Era algo totalmente en la oscuridad, como estábamos viviendo. Y yo tengo memoria, porque tenía 10 años, 9, 10 años en ese momento. Hasta que viene Elvira, la hermana de Betty, desesperada también, y nos dice, mirá, ya probamos de todo, probar una cosa más. Hay una campaña de Anacondia, un señor que se llama Anacondia, y está en Aedo. Si quieren venir, comprobar algo más, que jugado, perdido por perdido, dijimos, vamos. Me acuerdo que teníamos un Falcon en esa época, y nosotros con mi hermano, que éramos chicos, estábamos en el asiento de atrás, ¿no? En un momento los grandes se van, y tardaban, no venían, y yo, bueno, me voy a bajar a ver qué es lo que pasa. Cuando me bajo, veo algo, porque esto uno lo cuenta, y parece que uno, está loco, está contando cosas que vi, cosas que no me imaginaban que existían, hermano. La persona que estaba adelante, que era Anacondia, decía, desciende el fuego, cae el fuego, se cortan cadenas. Y yo era chico y no entendía nada. Y de repente se veía cómo la gente se caían, se veían las manifestaciones espirituales y se veían el poder que había en ese lugar. Y una de las personas que se cae, que se empieza a retorcer y que empieza a dar voces, era mi madre. Increíble, ¿no? Yo, pero ¿qué es esto? Estamos todos locos. No lo podía creer, ¿no? Y vino todo el proceso de liberación. Disculpen que si se hace largo que cuente esto, porque siempre tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios, ¿no? Y ese proceso llevó tiempo. Porque no es que fue una vez, hola, fue liberada, nos vamos. No, tuvieron que llevarla a una quinta especial, a un lugar. En esa época estaban los hermanos de Aedo, nos empezamos a congregar ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que fue? Como decía Samu, Betty no podía perdonar a una familiar que le había hecho un trabajo de Umbanda para que se muera. Y no la podía perdonar. Y hasta que no la perdonaba, no era libre. Y seguían estando los demonios, que hablaban, ¿no? Y yo podía ver esto porque yo me escabullía y veía, yo vi todo el proceso. A veces venían a casa los hermanos y yo me hacía el que jugaba con los autitos, pero yo vi todo. Y vi cómo los demonios se sujetaban, eso me llamaba la atención. Algo que parecía totalmente anormal. Ellos lo hacían con una naturalidad. Y en el nombre de Jesús te sujetás y me vas a decir esto. Y los demonios le respondían y se sujetaban al nombre de Jesús. Increíble. Y en un momento le dijeron, bueno, ¿querés que este show se termine? Porque así ya los hermanos esto se va a terminar el día que vos perdones. Si vos perdonás, sos libre. Y pero yo no puedo. ¿Cómo alguien de la familia me va a hacer algo así para que yo me muera? Tenés que perdonarla.
Si el único que puede condenar a las personas es Dios. Nosotros no tenemos la potestad de juzgar a nadie. Y el día que perdonó, Betty fue libre. Amén. Como cualquiera de nosotros podemos ser libres de esas ataduras. ¿Y qué fue lo que pasó? Uno dice, bueno, esto fue una consulta al médico. Don Torres decía, bueno, te doy la mano, ahora voy a seguir con mi vida. Y los muchachos se reían, le decían, bueno, a partir de ahora comenzás una nueva vida. ¿Vos querés volver a lo que estabas antes? Volvé. Tu esposa nosotros te la entregamos limpia, sin nada. Pero si vos volvés a la vida anterior, si vos negás lo que Cristo hizo en tu vida y si vos no seguís los caminos de Cristo, esos muchachos que se fueron van a volver con 7 peores. Y ahí se pudo entender. ¿Con qué voy contando todo esto? Voy contando cómo es el proceso en la vida de cada uno de nosotros los cristianos, desde que comenzamos, ¿no es cierto? Y el obedecer, ¿no? Porque a veces muchas de las personas vienen a la iglesia para sentirse bien, para escuchar, para estar cómodos, para ser, como decía Gustavo, los llamados, o ser esos oyentes que no están dispuestos a entregar un poco más de sí. Y ¿saben qué, hermano? Si sos esa clase de hermano vas a estar toda la vida así, oyendo. ¿El Señor qué quiere? Quiere un compromiso. El Señor, el secreto del Evangelio es querer conocer cada día más a Cristo. El querer buscarlo en la intimidad. El querer caminar cada día con Él. Perdón si me extiendo un poco, ¿no? ¿Qué pasó después? Estos hermanos eran de Aedo. Nosotros en Gleu hasta Aedo teníamos que ir. Y bueno, nos empezábamos a reunir los viernes. Era todo muy lindo porque era el momento en que se recibe la lechita, ¿no? Como dice que recibís la leche, que te miman, que te quieren, todos están disponibles para vos. Es una hermosa etapa esa también en la etapa cristiana, ¿no? Que son los primeros pasos que estamos dando. Hasta que llega un momento que le dicen, ustedes no solamente tienen que venir los viernes, tienen que venir los domingos a congregarse, hermanos. Y bueno, domingos a la tarde, nosotros los domingos a la tarde, al mediodía se comía asado, no sé, salíamos a recrearnos, íbamos a otro lado, pero entendimos lo que fue el sacrificio de Cristo y empezamos a ir los domingos. Pero ¿qué pasó? Llegábamos, porque esto me lo acuerdo puntual, en la mitad de la alabanza terminando. Hasta que vino un hermano y nos dijo, tienen que llegar antes de que empiece la alabanza, o cuando empieza la alabanza, porque el Señor se mueve en la adoración y en la alabanza de su pueblo, y ahí van a recibir más del poder de Dios. Y nos ordenamos y obedecimos. A esto es lo que voy. Que uno a veces ve, pero Betty pasa, da palabras, ¿cómo llegó a esto? No, Betty en algún momento fue como fuimos, y todos los que estamos acá, alguna vez fuimos cristianos primerizos, ¿no es cierto? Que empezamos a aprender, empezamos a recorrer el camino, ¿no? Pero lo que hago hincapié es en la obediencia a la palabra y la obediencia a lo que nos dicen nuestros hermanos mayores, ¿no? Si nuestros hermanos mayores nos decían, tenés que llegar, vos que lo necesitás más que el resto, porque fuiste libre de una atadura impresionante de lo que es el mundo espiritual, tenés que estar antes que el resto, tenemos que obedecer. ¿Se entiende, no, hermanos, lo que estoy explicando? Y cómo son las cosas, ¿no? Que era todo muy lindo porque parecía que ir al grupo casero, compartir, estar con los hermanos, y esto también lo digo para nosotros porque es hermoso, acá estamos todos unánimes en lo que pensamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Afuera hay un mundo que se está perdiendo, un mundo que no conoce de Dios, que todo lo que estoy hablando yo lo cree como que es una locura, como pensábamos nosotros antes, ¿no? ¿Se entiende? ¿Y qué pasó? Un día, me acuerdo, era el año 1989, llegamos a una de esas reuniones y los hermanos le dicen, nuestro querido Cachito Balsarini, le dice, ¿sabes qué? Recibimos una palabra, ustedes tienen que empezar a laburar. Así.
¿no? Tienen que empezar a laburar para el reino. Acá reciben, pero hay que empezar a laburar y a trabajar. Y ustedes acá no son eficientes y eficaces porque están lejos. Tienen que ir a una iglesia de la comunidad, pero cerca de sus casas, donde empiecen a trabajar para el reino. ¿Y qué tuvimos que hacer? Obedecer. Y ahí fue cuando conocimos a Heraldo, a Gustavo, a Marta en ese tiempo, y cómo fue el Señor, ¿no? Acomodando las piezas. Y recuerdo, ¿no?, que en el año 1992, esa campaña de Anacondia del 85 vuelve a Gleu, donde hoy está el Carrefour, no sé quién, ahí había unos terrenos, ¿no? Y es increíble cómo el Señor permitió que alguien que fue liberado de ataduras, de trabajos, esté del otro lado, ¿no? Junto con Oscar, con Gustavo, bueno, algunos hermanos de acá se deben acordar, porque seguro que estuvieron. Irene, ahí está, nuestro querido. Bueno, no me hagan emocionar. Y estuvieron trabajando y estuvieron del otro lado, liberando en el ministerio de liberación, liberando las almas que estaban cautivas, ¿no? Y cómo el Señor, por eso cuando hablaban de condenación, el Señor usa lo que nos condenaba, después va a hacer algo que nos va a decir, mirá, yo te saqué de acá y vos vas a poder conocer personas que están viviendo esas ataduras, esos engaños del enemigo, para que los puedas entender y para que veas de dónde yo puedo sacar a las personas y de dónde te saqué a vos. A veces me pasa, porque nos pasa a todos, perdón, no quiero irme mucho con el tiempo, que el enemigo nos tienta, el enemigo nos desanima, el enemigo nos condena, como decía Valen. Y sí, el enemigo tiene sus armas, el enemigo conoce nuestras debilidades, el enemigo quiere destruirnos, pero nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y siempre pasa que cuando estoy ante una tentación, ante algo y siempre pienso, acordate de dónde te sacó el Señor, de dónde nos sacó. Encima yo peor, porque después de haber vivido todo eso, me aparté 20 años del Señor. Y tuve que tener mi testimonio propio para volver. Cabeza dura el Guille, bien cabeza dura. Pero bueno, el Señor en su inmensa misericordia me permitió volver y me permitió, también me perdonó y también me limpió de viejas cosas, ¿no? Y Él quiere hacer lo mismo con cada uno de los que estamos en este lugar. Hay veces que por ahí pasan años y años y años que estamos en la iglesia y no tenemos ese cambio o esa transformación que el Señor quiere en nosotros, ¿no? Y a veces es como que venimos por costumbre, ¿no? Y me lo digo a mí mismo porque yo mucho tiempo iba a la iglesia por costumbre, porque mis padres me llevaban, ¿no? Sin embargo, el Señor quiere que lo conozcamos a Él íntimamente. Yo me acuerdo una vuelta, no sé si fue un hermano o una hermana de muchos años, que recibió una palabra y la palabra le dijo, vos no me conocés, o una cosa así le había dicho, ¿no? Y esta hermana quedó, o hermano, no me acuerdo, compungido porque se pensó, yo hace como 30 años, 40 años que soy cristiano. Y eso es. El Señor no te da una palabra para condenarte, ¿eh? No. El Señor cuando nos da una palabra, como le dijo a Samu, es tu última oportunidad, es porque Él quiere cambiarnos. Él quiere hacernos bien. A veces uno dice, pero ¿por qué me hablas? Porque a mí me pasa, ¿por qué me hablas tan fuerte? ¿Por qué me lo decís así? Y porque el Señor sabe cómo somos. Y Él quiere cambiar nuestras vidas, pero cambiar para bien, quiere mejorarnos. Él sabe nuestro propósito y lo que Él quiere para con nosotros. Y para qué nos planificó, como decían los chicos. Y ese propósito se puede cumplir, se va a cumplir en nuestras vidas
si nosotros le obedecemos a Él. Me estoy acordando, a veces uno dice, no, el Señor tiene un gran propósito para tu vida, ¿no? Y uno dice, recién viéndolo a Tommy, digo, es el próximo Billy Graham, llenando River, Tommy, ¿no? Pero eso es lo que vemos con los ojos humanos nosotros, ¿no? Vemos toda la grandeza, toda esa... Y el Señor ve las cosas totalmente diferentes. Por ahí estar repartiendo folletos en el tren Roca y evangelizando en la plaza, en el circuito de Gleu, para Él es tan importante como estar evangelizando con un estadio de River lleno. ¿Se entiende, hermanos? El propósito de nuestras vidas es que podamos llegar a la mayor cantidad de almas posibles y que esas almas puedan ser salvas. ¿Se entiende, no, lo que digo? Y tenemos dos ejemplos en la vida. Tenemos a Juan el Bautista. Si nosotros a Juan el Bautista lo miramos con ojos humanos del mundo, decimos, un pobre tipo que estaba en el desierto, no comía langostas. Y todos lo pensamos, este es un loco que está anunciando la venida del Mesías en el desierto, está bautizando gente. Y por otro lado tenemos el rey Salomón, que tenía toda la sabiduría del mundo, que tenía 700 mujeres, no tenía una, 700. Tenía todo el oro, tenía un propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito para el rey Salomón? El templo, ser el que fundaba el templo, el que armaba el templo. Y sin embargo, su corazón al final de su vida lo desvió. Y Juan el Bautista se mantuvo firme y le declaró, cuando le declara que no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, y le cortaron la cabeza por eso, ¿no? Dice uno, mirá qué forma de morir, pobre este tipo. Y sin embargo, Dios lo tiene en alta estima. Y yo, si me permiten, yo no estoy seguro de que el rey Salomón haya sido salvo, ¿eh? No sé. La Biblia dice, durmió, no sé. Solamente Dios sabe esas cosas, ¿no? Pero a lo que voy, que a veces nosotros humanamente vemos las cosas grandes y para Dios ve las cosas de otra manera. Tenía mucho más versículos para compartirle, pero creo que el mensaje es este, de estar firmes en el Señor, de ser obedientes a su palabra, de ser discípulos. Toda la semana me estuve pensando y meditando, ¿no? Porque la palabra de Gustavo me estuvo trabajando en la mente y me preguntaba, ¿vos sos llamado o sos escogido? ¿Vos sos oidor o sos hacedor de la palabra, no? Y yo, a veces uno se quiere justificar y dice, bueno, Señor, hay veces que... No, esto tiene que ser, como dicen ahora los jóvenes, los chicos, 24/7. 24/7 quiere decir 24 horas los 7 días de la semana. Siempre. No tenés tiempo para decir, bueno, tengo algún... Vos, Señor, me vas a entender. No, el Señor quiere todo de nosotros, ¿no? La salvación es personal. Yo no puedo decir, bueno, yo me imagino, ¿no? El día, todos nos vamos a presentar en el trono delante de Dios y le digo, bueno, Señor, mirá, acordate que Oscar, Betty eran buenos siervos tuyos. ¿Te acordás que yo iba los domingos, Gustavo? Iba los domingos, lo escuchaba a Gustavo, lo escuchaba cuando hablaba Carlitos, Juanca, lo escuchaba a nuestro querido hermano Alejandro. Yo iba a la iglesia, cumplía. No es así. Es más, le decía, mirá, Señor, hasta algunos días me daban la oportunidad de predicar en Croce, Señor. Y yo tengo miedo que el Señor me diga, muchos me dirán, Señor, Señor, y yo diré, nunca os conocí. Entonces, por eso, esa reflexión, que a veces que estemos haciendo un montón de cosas en la iglesia, que estemos, el Señor quiere que lo conozcamos a Él. Eso es lo fundamental. Puedo estar en la hora feliz, puedo estar limpiando el salón, puedo estar en el comedor, pero la función principal, lo que Él quiere de cada uno de nosotros es que lo conozcamos, que tengamos esa relación íntima con Él y que seamos discípulos, hermanos. Y que después todo lo demás se va a solucionar. Esos pecados con los que luchamos, esas
todo se va a ir yendo, porque el Señor, si nosotros lo conocemos, aprendemos a ver su pensamiento, la forma de pensar de Él, de lo que quiere para con nuestras vidas, todo se va a solucionar. ¿Van a venir las tormentas? Sí, van a venir las tormentas. ¿Van a venir los problemas? Sí, van a venir los problemas. ¿Va a venir el desánimo? Va a venir el desánimo. ¿Va a venir la tentación? Créame que va a venir la tentación. Y a nosotros nos viene por 3, por 4, porque el enemigo a los que ya tiene atrapados, ya los tiene con nosotros, es la cosa. Con nosotros van a venir esos pensamientos que nos decían los chicos. Día y noche Él está acusando a los escogidos. Pero yo quiero cerrar con esta palabra, ¿no?, del apóstol Pablo. Que cada uno de los que estamos en este lugar tengamos esa seguridad, que no lo busquen, lo voy a leer, que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, hermanos. Así que quiero hacer una oración y que cada uno dentro de su corazón medite, ¿no?, en esto, en querer servirle al Señor, en querer dar ese paso más, ¿no?, que ser un simple oyente, un simple, porque acá estamos bien, es lindo, me encanta estar en la iglesia, pero el Señor quiere ese plus de nosotros, quiere que le sirvamos y por sobre todas las cosas quiere que lo conozcamos. Y uno dice, ¿cómo lo conocemos? Leyendo su palabra, orando, buscándolo en la intimidad, estando en comunión con los hermanos. El Señor quiere que nosotros lo busquemos a Él. Amén. Así que me gustaría, Señor, que vos estés obrando en los corazones, Señor. Vos hoy nos has hablado de toda forma, Señor, de toda manera, Señor. Gracias por el testimonio que han compartido los jóvenes, Señor. Gracias porque vos te has movido con poder, Señor. Renueva nuestro ser, Señor. Si hay cosas que tenemos que cambiar, Señor, que podamos estar limpios, Señor, para servirte y agradarte a ti, Señor. Como en las bodas, Señor, en los convidados de la boda, Señor, que podamos estar vestidos, Señor, como a ti te agrada, Señor. Y que descienda sobre nosotros, como decía Valentina, ese río, esas aguas, Señor, que nos limpian, Señor. Que podamos estar, Señor, como a ti te agrada, Señor. Gracias por tu amor y, Señor, que nunca nos olvidemos de dónde nos has sacado, Señor, del lodo cenagoso, Señor, del barro. Estábamos totalmente perdidos, Señor, sin esperanza, Señor. Pero vos viniste a nuestras vidas y trajiste esa esperanza, Señor, y nos mostraste que había una mejor manera de vivir, Señor. Que podamos ratificar en cada día que nos queda hasta el fin, Señor, de nuestras vidas en esta tierra, que podamos ratificar, Señor, ese sentir y que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, porque nos has amado de una manera que no nos merecemos, Señor. Y nos has perdonado, Señor. Y para nosotros, tus hijos, Señor, no hay condenación, Señor. Que cuando venga el enemigo y nos quiera condenar, Señor, que podamos estar firmes, Señor, y Él va a huir de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.